¿Cuál es el origen del mundo y cuál será su fin? Estas o parecidas preguntas se han hecho siempre y siguen haciéndose los científicos modernos. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? ¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, abonando ahí un poquito en nuestros corazones. Estamos en el 33º domingo del tiempo ordinario, ya al final del año litúrgico, y estamos aquí con Miguel, Jaime y Toño. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, pues ya prácticamente al final de nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas y pues hoy Toño nos va a platicar algo. Muchas gracias. Pues me gustaría, si les parece bien, que procediéramos a la lectura del texto. No sé si el padre Jaime, como de costumbre, nos haga favor. Claro. Está el padre Jaime. Claro. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Gracias, padre Jaime. Toño. Ay, a ver, muy bien. Déjenme dar primero el contexto. Suspiré porque siempre hablar de estas cosas en una primera lectura, dice uno: caray, qué complicado va a estar todo esto, ¿no? Pero estamos en la parte final, o este es el último evangelio de Lucas de manera continuada que leeremos, aunque leeremos a Lucas todavía el siguiente domingo, ya en la fiesta de Cristo Rey, pues ya leeremos ya parte que tiene que ver con la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Este capítulo 21 es el capítulo con el cual termina toda esta parte del Evangelio de Lucas, y ya después el capítulo 22 inicia ya con la pasión, ¿verdad? Todo lo que conocemos como la... No estamos leyendo, y lo que sucede siempre en la liturgia, pues no leemos capítulos completos, leemos fracciones. Este discurso escatológico continúa, ¿no? Esta es la primera parte, y hay una segunda parte hasta el versículo 38, así, queridos hermanos, que quisiera leer el completo este discurso escatológico, pues puede capítulo 21, versículos, lea del 1 al 38, ¿no?
podríamos decir que a primera vista suena como muy dramático este pasaje del Evangelio, como que suena de hasta cierto punto como triste, como negativo, pero no, yo creo que ya en una segunda lectura encontramos el mensaje que nos da Jesús y la respuesta que nos da Jesús de lo que es el origen y el destino del mundo. Y déjenme decirles por qué hago esta afirmación. Podemos encontrar en este pasaje del Evangelio tres grandes temas, ¿no? Tres grandes temas. Primero, encontramos el tema que habla Jesús de la destrucción histórica de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Él se refiere a eso en los primeros versículos de este Evangelio, que sabemos históricamente que sucedió en el año 70 desde Cristo, ¿no? Entonces, él habla de esa destrucción física y que fue literal porque no quedó piedra sobre piedra de esa destrucción, ¿no? Después encontramos otro gran tema en donde Jesús nos habla de los sucesos que van a darse al final de los tiempos, ¿no? Y entonces habla Jesús de todas estas señales que van a pasar y señales que el hombre ha querido interpretar en diferentes épocas de que ahora sí ya llega el fin del mundo, ¿no? Nos acordemos que cuando empezamos hacia fines del siglo I de nuestra era, pues muchos cristianos pensaban que ya era el momento, ¿no? Que ya llegaba el final de los tiempos. Y después, por alguna razón, como que cada milenio la humanidad ha pensado que ese es el final de los tiempos, ¿no? Acordémonos cuando final del siglo X y a finales del siglo XX como hubo algunas personas, ¿no? Pero Jesús aquí nos dice qué sucesos son los que pueden ir aconteciendo ya cuando el final de los tiempos se acerque y que esto no tiene que espantarnos, ¿no? Pues algún día este mundo tal cual lo conocemos se acabará, ¿no? Pero es parte de la naturaleza, de acuerdo a la sabiduría de Dios, del desarrollo de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza que Dios crea, todo nace, se transforma y muere. O, aunque algunos científicos dicen que nada nace ni muere, sino todo se transforma. Pero el mundo hoy, como lo conocemos, va a cambiar, ¿no? Y entonces la vida, como hoy la conocemos, va a cambiar. Y va a cambiar y algún día este universo que Dios creó, pues va a terminar tal cual lo conocemos. Pero ese no es un mensaje, o el mensaje que da Jesús, no es un mensaje de tristeza, de desesperanza, ¿no? Porque Jesús en este discurso escatológico habla de un tercer tema. Y este tercer tema es la lucha que se va a dar en este tiempo intermedio, ¿no? En este tiempo de la vida que tenemos que vivir antes del fin de los tiempos. Y digo lucha porque las palabras que usa Jesús son de una lucha, ¿no? Si Jesús dice, los van a perseguir, los van a apresar, los van a llevar a tribunales y a la cárcel, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes, amigos, pues Jesús de lo que está hablando es de una lucha, ¿no? No es algo así negativo que uno diga, híjole, hasta la familia más cercana me la voy a echar en contra, ¿no? No, pero lo que habla Jesús es que el seguimiento de su palabra es una lucha. ¿Y es una lucha contra qué? Contra el mal. ¿Y es una lucha contra quién?
contra Satanás, ¿no? Porque algo que sigue siendo cierto, queridos hermanos, y por eso en el sacramento del bautismo pedimos esa renuncia del que va a ser bautizado, y bueno, cuando es un infante, pues de los papás y padrinos que le prestan su boca y su voluntad al bautizado, pues pedimos que tienes que renunciar a eso, al mal, a las seducciones del mal y a Satanás, porque es realmente una lucha, ¿no? Y las luchas no tienen que ser armadas, ¿no? O sea, yo creo que cuando utilizamos la palabra lucha nos imaginamos a soldados peleando, ¿no? No, una lucha es cuando algo se contrapone a otra cosa. Y el bien, pues indiscutiblemente está en contraposición al mal, y pues siempre va a haber ahí una tensión que va a estar forzándose y confrontándose. Y de eso es de lo que hoy nos habla Jesús, ¿no? Nos advierte que estar de su lado, estar del lado del amor, del lado de lo que Él pide para nosotros, del lado de lo que Él nos consigue con su cruz, pues implica una lucha, una diferencia. El que quizás no siempre estemos de acuerdo, aún con personas que nos quieran y nos estimen bien. Y de esto nos habla Jesús, pero yo encuentro también aquí que Jesús nos habla de una gran esperanza. Porque Jesús, esta parte del Evangelio, o el Evangelio que vamos a escuchar el domingo, que hemos escuchado hoy, Él habla y dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Entonces, Él nos dice que vamos a conseguir si permanecemos leales a Él, si nos abandonamos en su misericordia, porque Él también nos dice que no nos preocupemos de qué palabras vamos a encontrar para defendernos, porque Él lo hará. Entonces Él nos está diciendo, tú abandónate en mi misericordia, entrégate a mi misión, a la misión que yo te encargo, y ¿qué te voy a dar? Te voy a dar la vida. Y entonces yo encuentro, y con esto, si me permiten, quisiera leer algo que me llamó mucho la atención y que yo quiero focalizarlo de cómo a veces el hombre quiere encontrar respuestas en donde no las debe buscar, ¿no? Yo empecé con una provocación que decía cuál es el origen del mundo y cuál será su fin, ¿no? Y encontramos, y el padre Victoriano, el padre Miguel, ahorita el padre Jaime tuvo un problema técnico, pero ahorita se reincorpora, y que seguramente muchos de nuestros hermanos conocen a un famoso físico británico apellidado Hawking, ¿no? Gran físico británico que desarrolló varias teorías como la de los agujeros negros y todo. Y entonces, si me permiten, yo quisiera leer esto que decía Hawking, ya en su último libro, ¿no? Vemos cómo él fue cambiando sus perspectivas, ¿no? Y decía, ¿cuál es la naturaleza del universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él y de dónde surgimos él y nosotros? ¿Por qué es como es? Si encontráramos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. Queridos hermanos, benditos nosotros que conocemos el pensamiento de Dios a través y por medio de Jesucristo. Benditos seamos. Con esto termino mi primer comentario. Gracias, Toño. Michele.
Stephen Hopkins ya se retractó después. Se retractó después en un libro posterior. Dijo que no creía en Dios y Sí. que pues se retractó de esta frase. Y me da mucha lástima porque fue una visión muy, muy honesta la de él. Y ya luego que se le echó encima toda la academia científica, dijo que pues se retractaba y que no quería hablar de Dios, que no creía en Dios. Esto fue para mí una tristeza porque yo lo admiro mucho. Ya murió, yo lo admiro mucho y pues es un signo para mí de una limitación muy grande porque se acordarán que era paralítico, estaba en su silla de ruedas y hablaba por un tubito. Sí, sí, sí. Y entonces, pues es un genio de los últimos tiempos. Bien, no quiero hablar más que de mis sentimientos, ¿no? Mis sentimientos aún con todo lo que dijiste, que me parece perfecto, Toño. Fue una visión muy, muy profunda la que nos diste. Mis sentimientos es que a veces nosotros tenemos la sensación de que este universo no es satisfactorio, ¿no? Que este universo como que nos queda a deber, la sociedad, la vida, los países, la historia, el universo, nos queda de ver en nuestras aspiraciones fundamentales, ¿no? Y yo quisiera enfocar este capítulo como fue visto en los primeros tiempos de los apóstoles y de las primeras comunidades, como una respuesta a la insuficiencia de este mundo. Este mundo va a terminar. Me refiero con la palabra mundo al universo entero, ¿no? Los astros y las galaxias que pues difícilmente influyen en nuestra vida cotidiana, no los tenemos presentes difícilmente, pero nuestra vida en este mundo es terriblemente insuficiente. Y la petición de las comunidades ante las persecuciones, las guerras, siempre fue: ven, Señor Jesús. Es decir, quiero que esto ya se termine y que pasemos a una segunda y definitiva etapa de la vida en Dios. Y esto para mí, yo lo vivo constantemente cuando me doy cuenta de la insuficiencia de este mundo, de la insuficiencia de nuestras relaciones personales, de la insuficiencia en el sentido de la ecología, de las diferencias sociales, de la desigualdad, de la política, de la miseria humana, de la miseria humana. No solo la miseria económica, sino la miseria espiritual humana. Yo tengo la sensación de pedir también que se acabe esta realidad y que nos acabemos todos, ¿no? Yo creo que lo que nos dolería o lo que nos hace tener miedo es que unos se vayan y otros no. Pero la situación de la iglesia desde los primeros tiempos en la confrontación con este universo insuficiente, es decir, si Cristo es el centro de la historia y a través de este Cristo estamos viviendo los últimos tiempos que ya duraron 2000 años y no sabemos cuánto van a durar. El que nos diga que va a durar hasta el 2023 o desde 2024, pues es un mentiroso porque nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, ni menos la Virgen. La Virgen no nos puede dar
una información certera de esto. Lo digo porque pues muchas revelaciones dicen que la Virgen ya lo sabe. Por supuesto que ya lo sabe, pero no nos lo va a contar nunca, porque el Padre Celestial es el único que sabe el día y la hora en que esto va a terminar. Pero si nosotros consideramos que a partir de la cruz de Cristo se inauguran los últimos tiempos, estos últimos tiempos tienden al final de la historia. Y cada domingo o cada vez que celebramos la misa lo decimos: ven, Señor Jesús. Esto lo podemos traducir como que el Señor está viniendo constantemente a su comunidad, pero la frase representa el final de los tiempos. Anunciamos tu muerte, es decir, comienzan los últimos tiempos. Proclamamos tu resurrección, es decir, es el triunfo del bien sobre el mal. Y ven, Señor Jesús. Es decir, la iglesia está en una tensión espiritual, emocional, para que esto ya se termine. Y yo creo que podría parecer fatalista, pero con lo que dijiste al final, de la esperanza que nos anima, esta esperanza de la vida eterna, no es una visión fatalista, podría parecer una visión despreocupada de este mundo, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en este mundo, construyendo la paz, construyendo pues la armonía, haciendo caso de la ecología, procurando que el planeta pues sobreviva a estos embates a los que lo hemos sometido recientemente, y que se ha venido desquitando el planeta con nosotros. El calentamiento global, los huracanes más fuertes, las sequías, todo eso que pues va creciendo. Siempre ha habido, no hay duda, pero va creciendo la intensidad. Entonces, yo me admiro mucho que el Papa Francisco, cuando hizo la encíclica de la ecología, la Laudato Si, puso al final un capítulo que se llama Más allá del sol. Es decir, todo lo que vemos es temporal. Todo lo que hacemos es temporal. Sí nos tenemos que comprometer con el planeta, sí nos tenemos que comprometer con las estructuras sociales, sí nos tenemos que dar a la lucha de la igualdad, de la superación de la miseria, pero siempre en una consideración que todo esto no es definitivo, sino que la vida definitiva se va a dar en el más allá del sol, más allá de la naturaleza, del universo. Tenemos un Dios que nos va a recibir, y este es nuestro destino, y un destino que nos hace trabajar muy fuertemente aquí en la tierra. Yo pretendo hablar de sentimientos nada más. Gracias, Miquele. Muy bien. Bueno, Jaime anda perdido en el ciberespacio. Es un tema que me parece, en general, luego como que perdemos de vista esta tensión que existe, como ya muy bien explicaban ambos, esta tensión entre la esperanza de la eternidad, ¿no? La aspiración de ir al cielo, como cantaba Felipe Neri, paradiso, paradiso, ¿no? Estas ganas como de que ya se acabe, como describías, Miquele, al inicio de tu intervención, el anhelo profundo de que se cumpla en su totalidad también la promesa de Jesús, de estar en la eternidad, en la gloria de Dios. Y esta misma tensión tiene como siempre me parece a mí estos dos polos en la vida de la iglesia que se va renovando
no solamente cada milenio, sino en cada época hay como esta, ¡ay, ahí viene! ¿No? Es como a lo mejor en una suerte de materialización de este anhelo que describía Michele, de que este mundo transitorio ya acabe. Pero que tiene ahí, responde a, me parece a mí, como a luchas pues ideológicas que también se dan en el seno de la iglesia y que a mí me preocupa que grupos me sorprende constatar un gran número de fieles en México y en Latinoamérica que miran a esta, o que más bien invocan esta destrucción del mundo, que como ya mencionabas, Michele, de una Virgen Santísima activísima, ¿no? Desde el siglo pasado, desde Fátima a la fecha, una Virgen apocalíptica en el peor sentido de la palabra, ¿no? Que invoca destrucción y que ya no puede detener el brazo justiciero de su hijo y que, bueno, resulta ya más misericordiosa que Dios Padre. Este anhelo que responde más a estas divisiones, a estas desigualdades o a la dificultad de una apertura que a mí me parece se nos exige cada vez más del Evangelio, ¿no? Porque a veces corremos el riesgo de pensar que ya entendimos todo y somos los autorizados traductores del pensamiento de Jesús. Y esta tentación que se convierte en un encadenamiento propio y de los demás, que nos impide muchas veces pues ver como un poquito más allá de nuestra experiencia y de nuestro límite, ¿no? Que nos parece que ya nos la sabemos toda y que comprendimos a la perfección el pensamiento del maestro y por ende de Dios. Tenemos pistas, como me parece que sugerías, Toño. Tenemos pistas a partir de la revelación, pero pues vamos siempre en la fatiga de entender cómo vivir esta tensión de estar aquí trabajando en este mundo, porque este mundo sea mejor y porque resplandezca el anuncio del Evangelio, y con el gran anhelo que Pablo decía, pues a mí si me preguntan, yo creo que ya irme es mucho mejor, pero si todavía podemos estar aquí talachándole, pues aquí estoy, ¿no? Y muchas veces estamos ahí en esa dialéctica que no debemos perder de vista, y como decían ambos, pues no puede ser una cosa para desanimarnos o para vivir en la depresión y decir, ay, este mundo no vale nada, ya me voy al cielo, sino para trabajarle pues ahí donde a cada quien le toca, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho sentido cuando lo vemos a partir de la propuesta de vida de Jesús, ¿no? De cómo yo casi siempre lo resumo en el hecho de, en este mundo llegamos a aprender o venimos a aprender a ser bondadosos, a aprender a amar, ¿no? Y pues en eso se juega nuestra vida. El problema muchas veces de estos grupos que mencionaba yo, que están como muy del lado de las revelaciones, muy de la invocación de la destrucción, muy de la aparición del anticristo, ¿no? El papa que destruye la iglesia y bla, 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 es que me parece se pierde de vista
este camino que señala Jesús para llegar al cielo. Necesitamos como retomar el camino, ¿no? Es decir, ¿de qué manera? Porque no hay otro camino. Esta vida, de todos modos, tenemos que vivirla bajo ese signo. ¿Cómo llego a la eternidad? ¿Cómo llego al cielo? Pues el maestro es contundente cuando la parábola de Mateo 25, ¿no? El acento lo pone absolutamente en el servicio amoroso al prójimo, ¿no? Y cuando se pierde de vista esto en pos de dogmatismos y moralismos, pues se complica más nuestra vida porque nos saca del camino, ¿no? Nos perdemos. Entonces, creo que es una buena ocasión para repensarnos en el camino hacia el cielo, porque pues, toda la fatiga de este mundo es seguir ese camino para llegar al cielo, ¿no? Bien. Toño. Pues yo quisiera, si me permiten, digo, creo que ya hemos redondeado muy bien la reflexión de este evangelio, pero a mí me llama siempre mucho la atención el texto de Pablo, de la segunda lectura de este domingo, ¿no? En donde hay una frase que se ha vuelto quizás muy famosa de que el que no trabaje, que no coma, ¿no? No coma. Y es donde Pablo le habla, estamos viendo la carta a los tesalonicenses, ¿no? De que él se pone a trabajar y se pone a trabajar en lo que él sabía hacer, en el oficio, trabaja junto a la gente y ahí también evangeliza, ¿no? Y que entonces aprovecha el trabajo para, pues de ahí tener recursos. Y él dice, no porque yo no tenga derecho a vivir de lo que predico, sino trabajo para, pues, estar junto a los que esa es la vida. Entonces yo aquí interpreto, a reserva de la mejor opinión de ustedes, que claro que Pablo habla de esa iglesia en salida, esa iglesia que tiene que ir a los ambientes y estar en los ambientes y predicar el evangelio de Cristo en los ambientes. Y eso es lo que está diciendo Pablo hoy, ¿no? No tanto del trabajo físico, que también lo aclara, ¿no? Hay que trabajar. Y de eso, pues también ya nos ha hablado Jesucristo, hay que trabajar aquí y ahora. Pero es también ese evangelizar en los ambientes propios de donde las personas viven, en donde las personas se desarrollan y donde las personas hacen este trabajo que les toca hacer, ¿no? Entonces, yo quería nada más tocar este punto que se me hace muy interesante. Muy oportuno. Michele. Sí, yo nada más quisiera redondear mi comentario acerca de la tensión o la tendencia que tenemos hacia la vida eterna. Muchas personas a lo largo de la historia, muchos pensadores han dicho que esta idea de la vida eterna nos desencaja de nuestro diario vivir. Y la prueba histórica es que cuando las sociedades o los ideólogos tratan de que no tengamos esta concepción de la vida eterna, provocan que el hombre sea un hombre rutinario, carente de objetivos, un hombre que está abandonado en este mundo a su suerte. Y entonces, como pues en la Unión Soviética pasó, en Cuba vemos a la gente que no quiere prosperar, que se la pasa así, viviendo la vida como simplemente, ¿no? No quieren trabajar, no quieren aspirar a más, no quieren
salir de su situación de comodidad, ¿no? Esto produce cuando nosotros quitamos el concepto de la vida eterna de nuestra mente. No tenemos una aspiración, no tenemos un camino que nos motive, no tenemos una estrella a la cual caminar. No tenemos un ideal al cual caminar. Todo es rutinario, todo es absurdo, ¿no? Es un proceso absurdo de vivir por vivir. Entonces, a mí, este concepto de que todo va a ser pasajero, lo que vemos, no me lleva al desánimo, me lleva a tener una estrella, un punto de llegada firme, que va bañando toda mi actividad, todos mis pensamientos, todos mis esfuerzos en este mundo. Y por supuesto que esto lo descubrí antes, mucho antes de entrar al seminario, y esto fue lo que me motivó para la, para la vida de fe. Yo pasé pues adolescencialmente, no puedo decir que leía Gramsci, pero pasé por muchos pensamientos, muchas ideologías, la ideología hippie, la ideología socialista y de comunista, pero cuando me encontré con Cristo, me encontré con un ideal mucho más grande, que me motivaba mucho más y que me decía que no solo la sociedad en general, no solo el universo en general, sino que yo podía ser distinto, yo podía aspirar a una condición distinta. Y esto es lo que me mantiene aquí, lo que me mantiene aquí. Ni los científicos, ni los comunistas, ni las ideologías me han dado lo que Cristo me ha dado. Dios quiera que todos tengan la claridad que tienes tú en ese sentido, ¿no? Porque en la práctica no siempre. Pues, hermanas, hermanos, estamos pues ahí en la reflexión y qué importante que la liturgia nos recuerde que no hay que perder de vista que vamos en camino al cielo y como dice el cantito, pues al cielo queremos ir. Bueno, es un cantito italiano, por cierto. Queremos ir al cielo, queremos ir. Entonces, el camino está planteado por el Maestro, por el Hijo de Dios hecho hombre. Y pues encaminémonos pues a vivir en esta tensión, ¿no? Nos vamos a librar de ella, vamos a estar ahí entre la aspiración de llegar al cielo y en lo que nos toca hacer en este mundo, porque no por tener la nariz hacia el cielo vamos a librarnos de lo que nos toca hacer. Pues, muchas gracias, Toño, Michele, gracias. Hermanas, hermanos, coméntenos, denos like, compártanos, y aquí seguimos abonando para la tierra buena, para el día del Señor. Bendiciones.